Estamos con esta serie que comenzó la semana pasada, Real Felicidad, la alegría contracultural del reino de Dios. Y es una serie expositiva en las bienaventuranzas, palabras de abertura del Sermón del Monte, que lo hemos definido como el manifiesto, es decir, esa declaración pública de principios del reino de Dios. Estos son los hijos de Dios, estos son los ciudadanos del reino, así viven, esta es su ética. Y la primera parte entonces de este sermón introduce toda esta ética con las bienaventuranzas, y estamos abordando las bienaventuranzas a partir de la felicidad, justamente porque la palabra bienaventurado significa feliz. Y aquí nosotros hicimos una aclaración la semana pasada. Cometemos un error si asumimos estas bienaventuranzas como una receta para la felicidad. Es decir, si yo hago esto y después esto y hago el punto 1, el punto 2, voy a ser feliz. No, ese no es el propósito de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, más que decirnos cómo ser feliz, constatan que ya somos felices. Que es feliz aquel que vive de determinada manera porque Dios está haciendo una obra en él y porque ya tiene o recibirá alguna bendición de Dios. Entonces aquí no estamos viendo real felicidad como una búsqueda atrás de la felicidad, sino como una constatación y más bien como un examen, un ejercicio de examinar nuestros corazones para ver si nosotros como ciudadanos del reino de Dios e hijos de Dios ya experimentamos esa felicidad porque vivimos de cierta manera, ¿ok? Entonces esa es la manera en que yo les he estado diciendo desde la semana pasada que debemos asumir las bienaventuranzas. Entonces comenzamos con la primera. ¿Cuál fue la primera? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y vimos que entonces todos en verdad pertenecemos a esa categoría de pobres espirituales, o sea, que estamos en bancarrota espiritual, no tenemos ningún sustento, ninguna obra o riqueza de nuestra parte para presentar delante de Dios. Pero solamente son bienaventurados aquellos que reconocen esa pobreza espiritual. Ellos son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque cuando declaran y reconocen su quiebra espiritual, su bancarrota espiritual, que necesitan el sustento de alguien más para salir de esa situación de condenación espiritual, se encuentran con la riqueza abundante del Hijo de Dios, quien siendo rico se empobreció para enriquecer a pobres, miserables pecadores. Dijimos también que la pobreza de espíritu no es algo que superamos en algún momento de nuestra vida. La pobreza de espíritu es constante. Nunca llegamos a un punto en el que nos bastamos a nosotros mismos, alcanzamos la estabilidad financiera espiritual. Siempre dependemos de la riqueza de alguien más, de Cristo. Y gracias que a Dios que esa riqueza es generosa, inagotable, nunca acaba. Y hoy entonces vamos a ver la segunda bienaventuranza ahí en Mateo 5:4. ¿Ok? Segunda bienaventuranza, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar una vez más, para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, agradecemos la oportunidad que tú nos das de exponer nuestros corazones a tu palabra, Señor. Y que por ella, Señor, nosotros seamos denunciados en nuestro pecado, llamados a lamentar nuestra falla y nuestra transgresión, pero al mismo tiempo siendo llamados a la esperanza que tenemos en la consolación que tú nos das y nos darás abundantemente. Que nuestros corazones hoy puedan reconocerse delante de ti como pobres de espíritu y que esa pobreza, Señor, entonces nos lleve a lamentar. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué llanto Jesús está hablando aquí? No puede ser llanto de alegría. Hay gente que llora de alegría, ¿no? Pero no es a ese llanto al que Jesús se está refiriendo. Si no fuera así, no habría necesidad de consuelo, ¿verdad? Entonces se trata de un llanto de tristeza. Entonces la bienaventuranza está diciendo, en otras palabras, es feliz quien es triste. Oye,
qué contracultural y qué incompatible. Es feliz quien es triste. Parece que no caben esas dos palabras en la misma frase, pero es justamente eso lo que el Señor está diciendo. Es feliz quien es triste. Tremendamente contracultural. Y más en una cultura en que la consigna básica es: hay que ser feliz. Hay que ir atrás de la felicidad. Eso es todo lo que hay que conquistar en la vida. Y entonces en esa felicidad a la que la cultura nos invita a experimentar, no hay espacio para el llanto, no hay espacio para la tristeza. El propósito de la vida es ser feliz. Y de hecho, como últimamente, por ejemplo, la teología de la prosperidad ha cambiado el discurso de la prosperidad financiera, de que el Señor está ahí para pagarte las deudas, darte salud y hacerte millonario, y ha migrado para: el Señor te quiere feliz, con salud mental, emocional, que son cosas importantes, claro que sí, pero ha migrado porque se ha colado en medio de una pandemia que no pudo ser detenida con reprensiones, ni decretos, ni declaraciones. Entonces ha migrado el discurso, la gente está buscando más que ser millonario, tener salud física, están buscando algo mucho más integral, algo mucho más satisfactorio. Entonces, en esa cultura en la que siempre se nos promueve que no hay que ser triste, hay que ser feliz, se nos impulsa a que si te hace feliz, hazlo. Lo que haga falta para ser feliz, hazlo. Es inmoral, no importa. Si te hace feliz, hazlo. Va en contra del Señor, de sus leyes, no importa, hazlo. Si es lo que quieres hacer y eso está en tu corazón, hazlo, porque lo más importante en la vida es ser feliz. Si estamos felices, todo está bien. No importa si lo que hacemos es correcto o no. Y esa mentalidad que tal vez nosotros podríamos adoptar también, no nos da espacio para considerar el valor de la tristeza, el valor de llorar y lamentarnos. ¿Por qué? Porque tristeza, llanto y lamento son sinónimos de una vida sin valor y sin sentido. Pero la bienaventuranza nos está diciendo: bienaventurados o felices los tristes, felices los que lloran. Entonces, con esta bienaventuranza, Jesús está declarando que hay espacio y debe haber espacio para la tristeza, una tristeza intencional en la vida cristiana. Ahora, ¿de qué clase de llanto Jesús está hablando? No se trata de circunstancias tristes, perder un ser querido, el desempleo, la enfermedad que llega a tu puerta, situaciones negativas que te golpean con firmeza, porque cualquier persona llora por estas causas, se entristece por ellas, y ninguna de esas razones nos hacen bienaventurados. Gente cristiana y no cristiana se lamenta por estas cosas, es obvio, pero no es esa tristeza la que nos hace bienaventurados. El llanto al que Jesús está haciendo referencia es propio de ciudadanos del reino, hijos de Dios, discípulos de Jesús. Yo creo que hay un texto ahí en 2 Corintios 7 que nos ayuda a entender esa tristeza bienaventurada. 2 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 10. Fíjense lo que Pablo escribe para estos hermanos, después de que les envió una carta severa de la que no tenemos registro, porque él quería corregir pecados y sobre todo algún hermano que se estaba oponiendo fuertemente a Pablo, al ministerio apostólico de Pablo, y la iglesia de Corinto no hizo nada, al contrario, como que le copió esas ideas. Entonces él envía una carta severa y fíjense, aparte de varios problemas de inmoralidad que habían dentro de la iglesia, él envía esta carta severa y ahí en la segunda epístola él hace una reflexión sobre esa carta y el efecto sobre sus corazones. Y él dice lo siguiente: ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro, y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse.
pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. La clave aquí es tristeza conforme a la voluntad de Dios que produce arrepentimiento para salvación. Esta es la tristeza, este es el llanto al que Jesús está haciendo referencia. Entonces, la tristeza bienaventurada, esa tristeza que produce alegría y tendrá consolación, está asociada al reconocimiento de que de nuestra bancarrota espiritual, que delante de Dios no tenemos absolutamente nada para presentar, para justificarnos, para ser salvos. Tiene que ver con el reconocimiento de que hemos quebrantado la ley de Dios y entonces nosotros no podemos hacer nada para remediar esto y entonces lloramos, nos entristecemos. Entonces la primera bienaventuranza habla que es feliz quien reconoce su pobreza de espíritu, pero ese reconocimiento no te puede dejar indiferente. Constaté que soy pobre de espíritu. No, justamente esa constatación debe llevarte a entristecerte, a lamentar tu pecado, a llorar tu situación delante de Dios porque es la peor situación posible, bancarrota espiritual. Entonces esta bienaventuranza es la continuación natural de la primera. No se puede reconocer la pobreza de espíritu y quedar indiferente. Es imposible. Es imposible. La primera bienaventuranza conduce a la segunda. Reconocer nuestra pobreza de espíritu nos lleva al lamento y a la tristeza. Entonces esta bienaventuranza habla de la actitud que debemos tener delante de nuestro propio pecado. ¿Cuál es? Llanto, lamento, tristeza. Y nos equivocamos al pensar que este llanto se trata de un único momento en nuestra vida, apenas cuando vinimos a Cristo, apenas cuando respondimos con fe y arrepentimiento al Evangelio. Ahí lloré, pero ahora estoy en Cristo y no lloro más, no. Porque esto se dice de ciudadanos del reino. Esa es la ética y ese es el carácter con el que deben vivir. Y esto a veces es algo doctrinal en algunas iglesias. Ya escuché que algunas iglesias te ponen de alguna manera algunos índices de tu conversión. Y uno de ellos es llorar por al menos 3 días. Lo escuché así. Si tú no has llorado 3 días es que no eres convertido o que el Señor no llegó hasta tu vida. Pero es mucho más que llorar 3 días. Es una actitud que nos debe acompañar toda la vida, lamentar y llorar nuestro pecado. ¿Cómo cultivamos entonces este lamento, este llanto, esta tristeza por el pecado? Porque son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, para desarrollar esa tristeza, recuerden, el Señor está llamando y nos está diciendo que hay espacio para la tristeza intencional en la vida cristiana. ¿Y cómo cultivamos entonces esa tristeza? Necesitamos entender la naturaleza del pecado. Muy importante, entender la naturaleza del pecado. Yo, de las cosas que escucho con mayor frecuencia, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas de nuevos miembros y sobre todo hermanos que vienen de otras iglesias, es justamente el énfasis que la teología reformada, por ejemplo, tiene en el pecado. Tú comienzas ahí el tulip, o doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo con depravación total y ahí le das un balde de realidad a la persona y estas personas han dicho, a mí lo que me ha hecho conocer más y más el amor del Señor fue haber reconocido mi condición pecaminosa. No es un pequeño desliz en mi carácter, no es una falla en mi corazón, es una profunda ofensa infinita al Dios infinito y eso magnifica y hace más precioso el amor y el evangelio del Señor. Necesitamos entender cuál es el carácter del pecado. Todo pecado, mis hermanos, es un pecado en contra de Dios. Y no podemos entender la seriedad del pecado si no nos damos cuenta de esto. De que nuestro pecado, antes de ser a tu cónyuge, antes de ser a tu hermano, antes de ser en contra de tu cuerpo o de la creación, es un pecado en contra del propio Dios. Tú estás transgrediendo su ley. Tú estás diciendo en las entrelíneas, si es que no lo dices deliberadamente, me importa muy poco tu ley.
prefiero vivir la mía. No tengo respeto por lo que tú has dicho en tu palabra. Prefiero vivir a lo que me canta la tabla. Y ahí entonces comenzamos a entender la dimensión de nuestro pecado. Y esto nos debería llevar a lamentar. ¿A quién ofendes cuando haces algo en contra de tu prójimo, de tu cónyuge, de tu hermano en Cristo, en contra de ti mismo, en contra de cualquier otra situación o persona? Estás ofendiendo al propio Dios, estás despreciando su palabra y estás despreciando su carácter. Todo pecado es una ofensa en contra de Dios. Y esto nos ayuda a entender las razones por las que lloramos. Entonces, lo primero es entender que nuestro pecado es un pecado en contra de Dios. Y también nosotros necesitamos evaluar o identificar las razones por las que lloramos también. Porque puede ser que el lloro con el que nosotros estamos lamentando un pecado no sea un lloro lamentando un pecado, sino el sufrimiento que ese pecado trajo hasta nuestras vidas. Y no que ofendimos al Señor realmente. Yo alguna vez leí la ilustración para retratar la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y el autor contaba la historia de alguien que se robaba un auto. Entonces comienza a manejar ese auto y se está escapando y el auto se queda sin benzina. Y el tipo tiene que abandonar el auto porque se quedó sin benzina y él está lamentando, chuta, se me acabó la benzina. ¿Será que esa salida del auto puede contar como arrepentimiento? ¿Está dejando de hacer aquello que estaba haciendo? Obviamente no. Apenas se le acabó el combustible para seguir con su crimen. Y muchas veces nuestro lamento y llanto no es porque hemos ofendido a Dios, es porque se nos acabó el combustible para seguir pecando y cometiendo nuestro crimen. Porque ya no tenemos más el espacio para hacerlo, porque ya nos descubrieron, porque la situación ya es insostenible y tú estás lamentando y llorando. Pero en verdad lo que te causa tristeza es que se te acabó el combustible y no que realmente ofendiste a Dios, que tu relación se está afectando con Él, que ese pecado te está llevando a dejar de percibir su bondad y su fidelidad, que ese pecado está de alguna manera secuestrando el gusto por la belleza de Dios y cada vez te vas alejando más. ¿Por qué lloras? ¿Por qué razones estás llorando? ¿Porque se te acabó el combustible para seguir perpetrando tu crimen? ¿O porque estás ofendiendo al Señor? Y esto, mis hermanos, yo no lo estoy diciendo desde una plataforma en la que, oye, yo lloro por mi pecado. No. Yo tal vez lamento mucho más de lo que me gustaría que se me acabó el combustible, que mi propio pecado. No estoy aquí desde una plataforma diciendo, oye, yo soy un tipo graduado en llanto por el pecado. Sigo sufriendo de esa incoherencia. ¿Por qué razones estás llorando? Si no entiendes que tu pecado es una ofensa en contra del propio Dios, no vamos a llorar por él. Y fíjense que esta fue la declaración de David cuando fue confrontado con su pecado. Llega el profeta Natán, él se había acostado con alguien que no era su mujer, Betsabé, había matado a su marido, Urías. El profeta Natán va y lo confronta y la única respuesta de David fue, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Todo pecado es una ofensa en contra de Dios, inclusive esos pecados que no consideramos tan graves. Porque, obvio, David necesita llorar ese pecado, qué miserable. Siendo el rey, se acuesta con una mujer que no es la suya, mata al esposo de esa mujer, claro que tiene que llorar. Es horrible, es escandaloso. Pero necesitamos pensar en nuestros propios pecados, esos que a nuestro juicio son triviales o aceptables. Envidia, orgullo, egoísmo, superioridad, no amar a Dios con todo nuestro ser, no amar al prójimo como a nosotros mismos. Son cosas que todos aquí practicamos, ¿verdad? Y todas ellas, por pequeñas que las podamos considerar,
tienen el mismo potencial de un asesinato, de un adulterio, colocarnos bajo la ira de Dios. Por esa razón tuvo que morir Cristo. El pecado no se resolvía con un perdonazo y ya. El Hijo de Dios tuvo que padecer en esa cruz, porque pecados, por pequeños que sean, son ofensas infinitas al Dios infinito. Necesita una reparación infinita. El propio Hijo de Dios, perfectamente hombre y perfectamente divino, ocupando nuestro lugar. Y comenzamos a ver no apenas esos pecados en los que hacemos algo malo, esos pecados en los que no hacemos algo malo también. Por ejemplo, servir a una persona para que me reconozca. Yo decía esta semana en uno de los grupos de crecimiento que mientras que uno va creciendo en su proceso de santificación, uno comienza a percibir pecados que son sutiles y que uno no los consideraría pecado. Por ejemplo, quiero lavar la loza en casa, pero para que mi esposa lo reconozca, para que ella me lo agradezca. Y si ella no lo hace, yo me voy a enojar. Mira, ahí por ahí algunos riéndose. Servir con indisposición porque no hay nadie más sirviendo. ¿A quién estás sirviendo? Venir a la iglesia para que Dios me recompense de alguna manera y no para deleitarme y tener comunión con Él. Fíjese, son cosas en las que nos está haciendo algo malo, pero son ofensas en contra de Dios. Son ofensas en contra del carácter de Dios. Porque todo lo que importa es mi propia satisfacción, mi autoservicio y no la gloria de Dios. Y haber cometido estos pecados también deben causarnos tristeza. Mientras más crecemos espiritualmente, más sensibles somos a nuestro pecado. Mientras más caminamos hacia la luz del Señor en santificación, más vamos reconociendo esos pecados tan sutiles que están en nuestro corazón. Yo daba también esta semana el ejemplo de la santificación con una habitación oscura a la que entras y la comienzas a encender con una de esas luces que le vas girando para lograr más intensidad, no que alumbra de golpe. Entonces tú le comienzas a dar un poco más de luz y ves que la habitación está razonablemente organizada. La cama está tendida, los muebles están en su lugar, pero tú le vas poniendo más intensidad a esa luz y ya vas notando que hay polvo sobre los muebles, que las paredes están sucias. Le das más intensidad y comienzas a ver las telarañas en las esquinas, que en verdad no estaba tan limpio como yo pensé en un principio. Y el proceso de santificación, lejos de hacernos creer que estamos logrando cierto rédito espiritual, nos va mostrando, wow, necesito más y más del Señor. Yo quiero estar cerca de Él. ¿Por qué razones estás llorando? ¿Porque has ofendido a Dios con tu pecado? ¿O porque estás sufriendo las consecuencias y el dolor? Cuando más nos acercamos a Dios, más lloramos por nuestro pecado. Más lejos de Él, menos o ningún llanto por nuestro pecado. Ahora, llorar por nuestro pecado, vivir de manera constante nuestro pecado no significa vivir malhumorado, perturbado, frustrado y sensible. Algo así como Lutero, antes de conocer el Evangelio. Él vivía profundamente perturbado porque no sabía si su justicia era suficiente para ser aceptado por Dios. Y él mismo cuenta que él confesaba todo y cualquier pecado, cualquier pensamiento negativo, cualquier acción fuera del lugar. Iba a buscar a sus superiores, yo necesito confesarme. Hasta que llega uno de sus superiores y le dice, Lutero, ve y mata a tu padre. Y después ven a confesar algo de peso. Porque los tenía hasta aquí, Lutero. No se trata de vivir malhumorado, perturbado y frustrado como Lutero. Hay consuelo para esa tristeza. Entonces, no salgas de aquí pensando que todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es llorar y lamentar. Hay consuelo, somos bienaventurados. Lamento como estilo de vida se trata de dirigirnos progresivamente a la luz del Señor. Mientras más cercanos a Dios, más podemos ver nuestro pecado y lamentarnos.
Mientras más lejos de Dios, más indiferentes seremos a nuestras faltas, a nuestros pecados. Menos luz habrá para reconocer y observar lo que no agrada a Dios, y mucho menos habrá lamento. Mientras estemos en este mundo, mis hermanos, nunca podremos estar satisfechos y plenos con nuestra condición espiritual. Porque como les hemos dicho en esta serie, la pobreza de espíritu no se supera. En este mundo, nuestra condición espiritual nunca va a ser un signo o un motivo de satisfacción. Siempre vamos a sufrir la tensión entre ya ser hijos de Dios, pero todavía no manifestarse en nosotros lo que vamos a hacer, estar lidiando con el pecado. Si no te incomoda tu pecado, si tu pecado no es una fuente de constante frustración, tensión y lamento, tienes un problema serio, muy serio. Probablemente tan serio para afirmar que no seas habitado por el Espíritu Santo. Tan serio para afirmar que tal vez no eres alguien convencido de su pecado, pero arrojado a los pies de Cristo para resolver esta situación. Son felices los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Fíjense que el enfoque de la bienaventuranza no está en la tristeza, sino en la alegría que proviene del consuelo. Hay una frase tremendamente esperanzadora después de que David hace esa oración profundamente triste. Y él dice, el corazón contrito y humillado jamás será despreciado por Dios. El corazón contrito y humillado jamás será despreciado por Dios. Qué consuelo es para nosotros tener la certeza que para nuestro llanto por el pecado, que para nuestro lamento por nuestras transgresiones, habrán brazos abiertos de parte de Dios. Habrá consolación de nuestro Señor, habrá intercesión de nuestro Redentor y habrá transformación y santificación del Espíritu de Dios. Y por esa razón podemos reconocer y llorar nuestro pecado. Por esa razón podemos ser sinceros, no con Dios, Él conoce todas las cosas, sino con nosotros mismos con relación a nuestro pecado. No necesitamos minimizarlo, justificarlo o maquillarlo, como se nos da también hacerlo. Porque está el consuelo abierto para nosotros, no necesitamos hacer malabares para hacer nuestro pecado menos grave. Necesitamos repudiarlo como es una ofensa infinita contra el Dios infinito, un acto de rebeldía en contra de nuestro Hacedor. Y debemos entonces confesarlo. Pero lo hacemos sabiendo que recibiremos consuelo de su parte, el perdón de nuestros pecados. Y fíjense, no por la intensidad de nuestro llanto o dolor. No eres perdonado y no eres consolado porque lloraste 3 días, porque lloraste amargamente. No eres consolado por la intensidad de tu dolor. Eres consolado porque en Cristo, y eso es lo que debe motivar tu lamento, porque en Cristo, en su obra perfecta y definitiva, se compró tu consolación y tu perdón. Es en Él. No lo conquistas tú. Puedes ir con confianza ante el trono de la gracia, porque quien abrió ese camino no fue tu llanto, fue el llanto de otro en nuestro lugar, ocupando en nuestro lugar el castigo que merecían nuestros pecados. Por eso puedes lamentar tu pecado, porque hay consuelo. Esta es la confianza que tenemos. Hay un nuevo y libre y vivo camino. Por eso, después de que Lutero vio el Evangelio brillando en las páginas de la Escritura, él se llenó de alegría. Soy un pobre espiritual, sustentado por la gracia generosa del Dios generoso. Soy feliz. Entonces, mis hermanos, necesitamos llorar por nuestro pecado. Llora por tu pecado. Ve al Padre en medio de tu pecado. No intentes autolimpiarte, autocastigarte antes de ir a Dios. Es imposible hacerlo. Así, sucios, detonados, arrasados, quebrados, reincidentes. Es así que debemos ir al Señor lamentando. Se parece un poco a las palabras de Pedro cuando Jesús
al final de su ministerio, después de que Pedro lo ha negado y se acerca Jesús a Pedro y le dice, tú me amas. Y las palabras de Pedro no son cínicas, no son, bueno, ya vio Jesús que soy un fracasado, no puedo con mi temperamento y eso es lo que hay. Él lamentó y lloró profundamente. Señor, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes, Señor, que no consigo amarte como tú deberías ser amado. Apacienta mis ovejas. Porque el amor del Señor por nosotros no está en la calidad de nuestro amor por Él, pero sí el reconocimiento y la sinceridad y el lamento aseguran para nosotros, no el amor de Dios, como ya les dije, pero sí que nosotros podemos recrearnos y satisfacernos en su amor. Entonces el lloro no es cinismo, el lloro no es pobre de mí y autocomiseración. Es Señor, no puedo vivir como tú quieres que viva, pero confío en tu gracia. Confío en tu perdón. Confío en lo que Cristo ha hecho por mí, en mi lugar. Ve ahora al Padre. Él tiene placer en limpiarnos. Y Él nos asegura su perdón. Él nos va a consolar. Quien tiene una actitud constante de tristeza por su pecado es feliz porque ya fue abrazado por Dios. Porque Cristo ya recibió en su lugar el castigo por su pecado y porque el Espíritu Santo está santificando. Entonces fíjense que el consuelo no solo pasa por el perdón de nuestros pecados, por nuestra adopción como hijos, aún siendo pecadores, eso todo es precioso. Pero también necesitamos considerar el consuelo a partir de la transformación que Dios está haciendo y hará en nuestras vidas. Ese pecado que tanto nos hace llorar, esa incapacidad para obedecer que tanto nos frustra, de la que decimos, ¿será que no tengo remedio? ¿Será que no voy a cambiar? Esa reincidencia que parece imposible de superar, va a acabar. Y ese es el consuelo. Las ofensas al Dios que tanto nos amó un día acabarán. Los que lloran serán consolados. Ya no tendremos que lamentar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor terminará y llevará a perfección la obra que comenzó, mis hermanos. Y llegará el día en que no lloraremos porque no habrá nada que lamentar. Porque esta corrupción se vestirá de incorruptibilidad, donde finalmente nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador y toda esta podredumbre que tanto nos hace llorar terminará. Esa es mi esperanza. Apocalipsis 7, 14 a 17. Los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el calor los molestará. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. El Señor nos transformará y terminará lo que comenzó. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra bienaventuranza. Esa es la real felicidad. Y no será por tu genialidad, fuerza de voluntad. Será porque el Hijo de Dios consumó una obra perfecta de principio a fin y tú eres objeto de ese amor y de esa gracia. Hacia allá nos dirigimos. Entonces necesitamos examinarnos, preguntarnos por qué razones estamos llorando, reconocer que el pecado es una ofensa contra Dios y caminar en dirección a la luz para reconocer que jamás superamos esa condición hasta que Él lo haga definitivamente. El llanto del bienaventurado revela su sensibilidad espiritual. Quien no llora hoy por su pecado no será consolado mañana. Y lo peor, ir a un lugar donde no se dejará de llorar. Hoy ya podemos alegrarnos
porque ahora el Espíritu de Dios habita en nuestro interior. Le quitó dominio al pecado sobre nuestras vidas. Somos de Cristo ahora. Es verdad, seguimos pecando, pero no somos más esclavos. Y cuando pecamos, entonces lamentamos, lloramos y somos consolados porque tenemos a Jesús como nuestro abogado intercediendo por nosotros delante del Padre. Nos alegramos porque aunque pecamos, ahora estamos en paz con Dios por causa de lo que nuestro Salvador hizo de manera perfecta y eficaz en nuestro lugar. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que podamos llorar por nuestro pecado, porque hay bienaventuranza, hay consuelo para nosotros, hay brazos abiertos del Padre para consolarnos, para perdonar nuestro pecado y apuntarnos el camino. Hacia allá te diriges. Toda esa corrupción terminará por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, ¿cómo necesitamos llorar por nuestro pecado, Señor? ¿Cómo necesitamos reconocer, Señor, que constantemente en nuestras vidas te ofendemos, Señor? Aunque pensemos que no pasan de cosas triviales, Señor, esos pecados revelan, Señor, falta de amor por ti y por tu palabra, Señor. Y cómo necesitamos arrepentirnos y llorar. Cómo necesitamos reconocer, Señor, que tal vez nos hemos acostumbrado a cosas que no deberíamos acostumbrarnos. Hemos permitido en nuestra vida, en nuestro día a día, en la manera en que vivimos cosas que hieren tu palabra, pero las admitimos, Señor. Sin hablar de las cosas graves que tú conoces, Señor, que hacemos y practicamos. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Hoy queremos lamentar nuestro pecado, Señor, y reconocerlo como es una ofensa infinita contra tu santidad infinita. Tan grave nuestro pecado que llevó a Cristo Jesús a la cruz para recibir en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Señor, desarrolla en nosotros un corazón que lamenta no vivir como le gustaría y como a ti te gustaría. Y al mismo tiempo un corazón que lamenta considerando el gozo, el consuelo y la alegría que le está propuesta. Alegría para hoy. Somos perdonados, estamos en paz contigo. No hay guerras ni pendencias. Pero considerando el futuro, que será glorioso, esta corruptibilidad se vestirá de incorruptibilidad. Estos que ahora son hijos tuyos serán lo que han de ser, porque se encontrarán finalmente contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir así. Ayúdanos, Señor, a lamentar nuestro pecado y encontrar la alegría, la felicidad del perdón en ti, Señor. Es porque podemos llegar y tú tendrás placer en limpiarnos. Lejos de recriminarnos como nosotros lo hacemos, Señor, harás con nosotros justamente lo que necesitamos, Señor. Y que esa actitud de gracia, Señor, de lloro y lamento por el pecado pueda ser también reproducida de alguna manera en cómo tratamos a los demás. Es otro que llora por su pecado al que tenemos al lado. Ayúdanos a tratarlo con gracia también. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.